¿Y si te dijera que cada célula de tu cuerpo es un mini tabernáculo? ¿Y si te mostrara que la estructura del cuerpo humano a nivel celular refleja el mismo diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte? ¿Y si la estructura del tabernáculo en el desierto no es solo una sombra espiritual, sino una huella biológica escrita en ti, célula por célula? Esto no es solamente simbología espiritual, estamos hablando de ADN, membranas, mitocondrias, fluido intersticial. Y todo esto fue escrito en la Biblia miles de años antes de que la ciencia pudiera siquiera imaginarlo. Hoy vas a descubrir algo que te va a volar la mente. Dios dejó una firma en ti, en lo más pequeño, en lo más profundo, en cada célula. Quédate hasta el final porque lo que vas a ver cambiará tu manera de leer la Biblia y de ver tu cuerpo. Bienvenidos a Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios y las historias de fe cobran vida. En Éxodo 25, Dios le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo lleno de especificaciones y simbolismo que apuntaban a nuestro Salvador Jesús. Cada detalle refleja el plan de salvación del ser humano. En realidad era una sombra del verdadero tabernáculo celestial donde Dios habita, pero mientras su pueblo caminaba sobre la tierra, Dios quería estar muy cerca. Era como si Dios le dijera a Moisés: hazme una tienda aquí en la tierra, hazme una pequeña réplica del verdadero santuario celestial, mi casa, porque yo quiero habitar cerca de mis hijos, cerca de mi pueblo, ahora que el pecado los ha separado de mí. Y lo impresionante es que el tabernáculo de Dios tiene la misma estructura que la célula, la base de la vida. Me encanta encontrar este tipo de revelaciones porque siento como que le dan más validez a la Biblia como palabra de Dios. Te voy a mostrar dos versículos que me hicieron reflexionar e investigar en este asunto. El primero se encuentra en Juan capítulo 14. Versículo 23 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El segundo texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. Dice: ¿acaso no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Este versículo evidentemente está dirigido a aquellos que han aceptado a Jesús como su Dios y como su Salvador. Cuando leí este pasaje me puse a pensar y dije: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y sabiendo la complejidad a nivel biológico que tiene el cuerpo humano y cada detalle es fascinante, me puse a investigar y lo que he encontrado es maravilloso y lo traigo para compartirlo contigo. La célula tiene la misma estructura del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo sabemos que tenía tres zonas: el atrio o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se ofrecían sacrificios de animales mañana y tarde. Estos se realizaban en el altar de sacrificio. Ahí corría la sangre. Sangre que simbolizaba el futuro sacrificio de nuestro Salvador Jesús por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el sacerdote se lavaba en una fuente con agua para poder entrar en el lugar santo. Ahora presta atención. En la célula humana, antes de que cualquier sustancia llegue a su interior, primero pasa por el espacio extracelular, donde hay sangre y agua. ¿Lo ves? Antes de entrar en el santuario interno, el entorno es el mismo: sangre y agua, como en el atrio del tabernáculo de Moisés. Te cuento algo poderoso que lo confirma. Cuando Jesús murió en la cruz, recordemos que un soldado romano cogió una lanza y le atravesó el costado a Jesús para confirmar su muerte. ¿Sabes qué salió del cuerpo de Jesús? Sangre y agua. Ahora escucha bien porque esto es demasiado fuerte. En nuestro cuerpo la sangre es la que transporta el oxígeno y los nutrientes que alimentan la célula. En el tabernáculo de Moisés, cuando se sacrificaba el corderito, símbolo del Mesías venidero, esa sangre no se quedaba en el altar. El sacerdote la llevaba al lugar santísimo y dentro del lugar santísimo rociaba la sangre sobre el arca del pacto 7 veces. ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto no era solo un ritual antiguo, era una representación profética del sacrificio de Cristo. Y es que esto es hermoso porque así como la sangre de nuestro cuerpo pasa por el fluido intersticial antes de entrar en la célula, así también la sangre del sacrificio pasaba del altar al lugar santísimo, cumpliendo el propósito divino: redención. Otro punto interesante lo encontramos en ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, que la Biblia relata que fue rasgado con mano divina de arriba a abajo cuando Cristo murió en la cruz y nos reconcilió con Dios, cuando derribó ese muro que hacía separación
entre Dios y el hombre por causa del pecado. Ese velo que separaba lo natural de lo sagrado. Curiosamente, la célula también tiene su velo, que se llama membrana plasmática. No todo entra, no todo sale. Hay reglas, hay filtros, hay acceso restringido. Así como nadie podía entrar en lugares santos sin ser purificado, nadie puede entrar en la célula sin pasar por controles. ¿Casualidad? ¿O un diseño que grita que fuimos creados a imagen de algo mucho más grande? Ahora, dentro del lugar santo habían 3 muebles: la mesa de los panes, el altar de incienso y la menorá, que tenía 7 brazos. Esta menorá ardía con fuego santo, alimentada con aceite puro. Y aquí viene algo impresionante. En el interior de la célula está la mitocondria, que es como la fábrica de energía. ¿Y sabes cómo funciona? Quema grasas, quema aceites. Así como el fuego de Dios consumía aceite en la menorá, la célula produce vida quemando energía en forma de grasa. ¿Ya puedes ver el patrón? Dios dejó su firma en la célula. Esto es demasiado poderoso. Detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo. Ahí se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca, el maná, la vara de Aarón y la ley, las 2 tablas de la ley de Dios. Esas tablas contienen las instrucciones, las leyes para el pueblo de Dios y para el hombre en general. Ahora la pregunta es, ¿qué hay dentro del núcleo de las células? El ADN. 2 tablas de la ley dentro del arca del pacto, 2 hebras de ADN que contienen el código genético del ser humano. En otras palabras, las instrucciones para la vida. Ahora, lo curioso es que si alteras estas cadenas, hay mutación, hay desorden, hay caos. ¿Te suena esto? Si alteras la ley de Dios, hay caos espiritual, hay pecado y hay muerte. En ambos casos hay 2 tablas y en ambas gobierna el destino del cuerpo y el alma. Ahora, otro punto súper interesante es que el ADN fue descubierto en 1953 y la célula en 1665. Pero ya Pablo hace más de 2000 años había escrito que el tabernáculo terrenal de Moisés fue construido conforme al modelo celestial que Dios había revelado a Moisés. Y también Pablo escribió algo maravilloso. ¿No saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía describir que el cuerpo es templo de Dios cuando aún ni se conocía qué cosa era una célula? Solo hay una respuesta y está en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo no entendía lo que escribía, pero Dios sí. Dios lo había escrito primero. Escucha bien, tú no eres una casualidad biológica, tú no vienes del mono, eres un tabernáculo viviente. Cada célula tuya testifica del Creador. Cada célula tuya lleva el patrón del cielo. Fuimos diseñados con propósito y por eso cuando Cristo murió y se rasgó el velo, el acceso al Padre fue abierto. Nos hizo aceptos ante el amado, dice la palabra de Dios. Gracias a Cristo hoy puedes entrar no al templo en Jerusalén, sino a la presencia viva de Dios. Así que este mensaje es doble. Cuida tu cuerpo, cuida tu templo, porque Dios quiere habitar en ti. Yo estoy a la puerta y llamo. Si aquel que oye mi voz abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Y entra con libertad al lugar santísimo, porque ya el velo fue roto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si esta revelación tocó tu corazón, te pediré por favor que le des like, que lo compartas y que pongas en los comentarios: yo soy templo del Espíritu Santo. Puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo salvación.